Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. Aún nos encontramos en esta sección tan importante que trata de los ritos. Y aún hoy es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Debería ser esta ceremonia o debería ser aquella? ¿Debería ser esto o debería ser aquello? Bueno, nosotros creemos que ciertas ceremonias, ciertos ritos son importantes. Opinamos que hay 2 sacramentos en la Iglesia y opinamos que son de suma importancia. Uno de ellos es el bautismo y el otro es la Cena del Señor. Creemos que los dos son de suma importancia, pero lo importante en el bautismo es el bautismo del creyente. Y creemos que el énfasis debería ser quitado de la forma y colocado en el corazón de la persona que está siendo bautizada. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta importante. Sabe, amigo oyente, que hay personas que han sido bautizadas en 2 formas, por aspersión y por inmersión. Y hay el caso de una pareja en que él ha sido bautizado de ambas formas, por aspersión y por inmersión, y él dice que cuando uno se bautiza en esa forma, pues no hay riesgo de equivocarse. Pero su esposa pertenece a la Iglesia Bautista, y ella solamente ha sido bautizada por inmersión, y ella todavía opina que esa es la única forma correcta, y que es pero muy importante hacerlo así. Y él le dice, bueno, querida, sería embarazoso que cuando lleguemos al cielo descubramos que la única forma no era por inmersión, sino que era la otra forma. Y yo la tengo, pero tú no la tienes. Claro que esto lo dice por chiste solamente, y lo dice por esa razón. Pero aun reconociendo la importancia que tienen los sacramentos, y creemos en ellos, estos no son para bien a no ser que el corazón de la persona esté bien. El bautismo, amigo oyente, no es bueno, a no ser que usted se haya entregado a Cristo, y que usted tenga una relación verdadera y personal con Él, y que sus pecados hayan sido perdonados. Opinamos que la Cena del Señor no tiene ningún significado para muchas personas. Sería mejor para ellos si ni siquiera tomaran parte en la cena. Pero si su corazón está bien, entonces es absolutamente importante. Fue Lang quien hizo la siguiente declaración. La mirada de gracia de Dios y la mirada de fe nuestra se encuentran en los sacramentos, en los ritos de la Iglesia. Y estamos de acuerdo con eso. Eso es maravilloso. Y por tanto, hace de esta una sección de suma importancia. Ahora, al principio vimos que el rito está bien cuando el corazón está bien. Ahora, antes de la cautividad, Dios había juzgado a Jerusalén cuando el corazón de esta gente estaba lejos de Él, aunque ellos estaban llevando a cabo esos ritos. Usted se da cuenta entonces que el rito está bien cuando el corazón está bien. Pero cuando el corazón anda mal y lejos de Dios, entonces no tiene ningún significado. Esa es la razón por la cual Dios les dijo aquí en el versículo 7 del capítulo 7 de Zacarías, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dios les está diciendo, ustedes estaban llevando a cabo los ritos antes de la cautividad, y aún así yo los envié a la cautividad. ¿Por qué? El rito no tenía nada que ver con esto. El corazón de ellos estaba mal. Y esto es lo que era importante. Bien, llegamos ahora al versículo 8 de este capítulo 7 de Zacarías, y aquí vemos que el rito está mal si el corazón anda mal. Esta no es otra manera de decir la misma cosa. En esta sección aquí, Dios señala a esta gente aquello que es muy específico. Es decir, Él presenta claramente las cosas que ellos estaban haciendo y que los alienaron de Dios. Y lo que Él hace en realidad en esta sección es esto. Él toma estos mandamientos, esa parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. La primera parte de los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Cuando el corazón no está relacionado correctamente con Dios, el rito es malo. Bien, aquí el rito es malo porque el corazón de ellos es malo. Así es que Él revela aquí específicamente las cosas que ellos estaban haciendo, y Él señala estos mandamientos en sus propias vidas. En el día de hoy no estamos tratando con el pecado como debiéramos. En esta sección no estamos hablando ni ahora ni en la oportunidad anterior en cuanto al pecado en la vida. No estamos hablando en cuanto a esto. Si usted, amigo oyente, me conociera a mí, de la manera en que yo me conozco personalmente, entonces quizá apagaría el radio.
Pero espere, amigo oyente, no lo apague, porque si yo le conociera a usted de la manera en que usted se conoce a sí mismo, pues ya ni siquiera le estuviera hablando. Amigo oyente, somos pecadores. Ahora, somos pecadores salvados. Quizá hay alguien que trate de corregirnos en esto y decir que no debemos decir que somos pecadores, porque después que somos salvos ya no somos más pecadores. Usted sabe que hay personas que piensan de esa manera. Pero amigo oyente, considerando nuestra propia vida, todavía somos pecadores, aunque algunos piensan que si nuestros pecados han sido perdonados, pues ya no somos más pecadores. Sin embargo, amigo oyente, lo que somos ahora es pecadores salvados, pecadores perdonados. Pero todavía somos pecadores, y seremos pecadores hasta aquel día. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En aquel día, cuando usted me vea, amigo oyente, yo ya no seré un pecador, pero hasta ese día seré un pecador. ¿Y sabe una cosa? Usted también lo es. Todos somos pecadores ante Dios. Y nos alegra saber que esto vuelve a estar de moda una vez más. El doctor Carl Menninger acostumbraba a aceptar la psicología freudiana. Usted sabe, amigo oyente, que la razón por la cual usted es una persona tan mala es porque su mamá no le demostró el afecto que debía, o quizá usted no se le alimentó de pecho cuando era un bebé, y que por esto usted se ve tan atraído por el sexo. Amigo oyente, esto es mucha insensatez. Pues bien, el doctor Carl Menninger dice ahora, las realidades de la culpa personal y del pecado han sido cubiertas superficialmente como síntomas de una enfermedad emocional o una condición ambiental por la cual el individuo no es considerado responsable. Pero luego agrega, hay pecado que no puede ser incluido bajo un artefacto verbal como una enfermedad, la delincuencia, desviacionismo. Hay inmoralidad, hay comportamiento poco ético, hay maldad. Es decir, que usted y yo somos pecadores. Eso es lo que somos. Y lo hemos estado diciendo por años. No fue necesario que fuéramos a estudiar a la universidad en la Facultad de Psicología, ni siquiera nos tragamos ese asunto del comportamiento por resultado del medio, porque hablando francamente, amigo oyente, creemos que la Biblia sabe más de humanidad, sabe más en cuanto a nuestros corazones. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Él solo lo conoce. Amigo oyente, si nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no nos aguantaríamos, no nos soportaríamos. Pero Dios puede soportarnos, solo Dios puede hacerlo. Ah, si solo nos acercáramos a la palabra de Dios y descansáramos en ella. Ahora Dios va a colocar estos mandamientos delante de ellos. Hoy necesitamos ser específicos. Y vamos a ilustrar lo que queremos decir, y quizá esto hiera a algunas personas. De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos dicen que hemos puesto el dedo en la llaga, y que eso les molesta. Bueno, esa no es nuestra intención, solo tratamos de señalar lo que la palabra de Dios dice. Escuche esto, amigo oyente. Si todos los que tienen cargos en la iglesia simplemente leyeran las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, y vieran allí cuáles son los requerimientos de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, y siguieran esos requerimientos en el día de hoy, presentarían su renuncia antes del domingo. La iglesia andaría mucho mejor, y pensamos que hasta podría haber avivamiento en muchos lugares. Cuando estudiamos las cartas primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, recibimos menos correspondencia durante ese período de tiempo que en cualquier otro período desde que comenzamos este estudio a través de la Biblia. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no les gusta escuchar esto. ¿Por qué no seguimos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decir hoy? Quizá algunos de nosotros, predicadores, deberíamos dejar el púlpito y no presentarnos ante él otra vez, si siguiéramos verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Y nuevamente queremos decir que no estamos hablando en cuanto a pecado aquí, volviendo a usar esa palabra, sino que estamos hablando del hecho de que nosotros no podemos alcanzar los requisitos de la palabra de Dios. No nos sorprende entonces que la iglesia se encuentre en el problema en que está.
¿No nos sorprende entonces que esté llena de criaturas y recién nacidos chupándose los dedos, llorando largo y tendido, a no ser que alguien les preste atención y que los haga jugar con un sonajero o algún juguete? Esta clase de personas sigue algún cursillo de instrucción y piensan que eso hará de ellos personas maduras, hijos de Dios maduros en unas cuantas semanas. Pero, amigo oyente, esos cursillos ni siquiera sirven de chupetín de un día para el niño. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos pasado muchos años recorriendo a través de la Biblia, y nos sentimos, honradamente hablando, como niños en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y se nos han escapado tantas cosas al recorrer la palabra de Dios, aun en una marcha tan lenta como la que hemos tenido. Y queremos ser francos con usted ahora y decirle que nos sentimos un poco indecisos al comenzar el estudio de Apocalipsis, aunque lo consideramos el libro más mecánico y más sencillo de la palabra de Dios. Ahora alguien quizá nos diga que habiendo tenido tantos años de preparación, ¿no estamos listos para esto todavía? Y debemos confesar que no nos sentimos listos para hacerlo. Nos acercamos a considerarlo con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Hay algunos pastores y maestros hoy que ni siquiera han pasado 2 o 3 años en una iglesia o con un grupo de creyentes y ya están enseñando el libro de Apocalipsis. Amigo oyente, permítanos decirle que hay 65 libros antes del Apocalipsis. ¿Y por qué es que lo están estudiando hoy? Porque la profecía es algo popular y hace de esto algo sensacional. Y no creemos que el libro de Apocalipsis sea algo sensacional. Cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar de considerar todas las enseñanzas raras y extravagantes que existen en el presente, aquellas cosas que son sensacionales. Sir Robert Anacin llamó a esto el pronunciamiento extravagante de traficantes en profecía. Y amigo oyente, muchos de nosotros hoy estamos dispuestos a quedarnos solamente con las cosas buenas de la vida, cuando Dios quiere que obtengamos las mejores cosas de la vida. Amigo oyente, quisiéramos tener nuestras vidas bajo la luz y la guía de la palabra de Dios. Ahora escuche usted lo que él dice aquí en este versículo 8 del capítulo 7 de Zacarías. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Y nuevamente queremos enfatizar que Zacarías no está presentando aquí su propia opinión. Él está presentando aquí lo que Dios tiene que decir, y esta es la respuesta de Dios diciéndonos que el rito es malo, si el corazón anda mal, y que Él va a enfocar su reflector en ellos. Y en el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías dice, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Quizás sería bueno para nosotros destacar los últimos mandamientos y considerarlos hoy. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Luego tenemos un puente, y esta es la relación del hombre con sus padres. Hay un período en esta vida cuando el pequeñito en el hogar mira a su mamá y a su papá, y estos son como dioses para él. Y es así como Dios quiere que sea. Y la razón por la cual ellos deben obedecer a sus padres cuando están creciendo es porque más adelante ellos tienen que obedecer al Señor Jesucristo. Luego debemos notar lo que nos dicen los últimos 5 mandamientos. Escuche, amigo oyente. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni su automóvil, ni la hermosa casa en la que él vive. Usted no debe codiciar ninguna de estas cosas. Así es que coloquemos estos mandamientos sobre nosotros. Y notemos lo que se nos dice aquí. Leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías otra vez. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Usted no debe mentir, no debe robar, no debe codiciar. Debe demostrar misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y el versículo 10 agrega, No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto nos habla muy directo, amigo oyente. Ahora el Señor Jesús presentó todos sus mandamientos. Nosotros vamos a considerar solamente 2. Pero Él dijo que si uno estaba enojado contra su hermano, era culpable de muerte. En Israel, esta gente cumplía con todos los ritos,
Pero el Señor se había encontrado con ellos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el viernes por la noche ellos comenzaban otra vez con los ritos. Y lloraban y se lamentaban y ayunaban y traían sacrificios. Y cuando lleguemos a Malaquías, veremos lo que Dios le dice a esta gente, que sus sacrificios le hacen enfermar, que ellos deberían haber estado en su posición para ver las náuseas que eso provocaba. Bien, notemos lo que él está diciendo aquí en el versículo 11 de este capítulo 7 de Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ellos no querían oír lo que Dios quería que oyeran. Y hay personas hoy que si ya no han apagado el receptor, quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar esa clase de cosas hoy, solamente quieren dar las espaldas. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era niño, en cierta ocasión estaba en su escuela, y quizá estaba en el 5º grado, y la escuela estaba presentando un programa, y su clase estaba sentada toda al frente, y él no se estaba portando muy bien. El padre de él se encontraba en la parte de atrás del auditorio, y cuando vio lo que estaba haciendo, caminó hacia él, y le tocó en el hombro, y el niño se volvió y le miró, y le dio la espalda. Entonces el padre, decía el doctor McGee, le tomó de la mano y le sacó fuera y le dijo, «Hijo, yo te voy a castigar, y no lo voy a hacer porque estás portándote mal, sino porque cuando te toqué en el hombro, me diste la espalda». Luego dijo, «Tú fuiste desobediente». Y entonces le dio un buen castigo. Ahora, esto es lo que Israel está haciendo, está volviendo la espalda a Dios. Dios dice que Él les había tocado el hombro, pero que ellos le habían dado la espalda. ¿Y cuántas personas hay aún hoy en nuestras iglesias a las cuales Dios les está tocando el hombro y les está llamando y diciéndoles que no hagan esto, que no vivan esta clase de vida? Pero ellos le dan la espalda, tapan sus oídos porque no quieren oír lo que Dios tiene que decir. Ellos están negándose a escuchar esos mandamientos de Dios. Y amigo oyente, Dios habla muy claro en cuanto a esta palabra pecado hoy. Y Él dice que usted es un pecador, y Él le presenta esto claramente a usted. ¿Hay algo en su vida que no le complace a Dios, amigo oyente? Dios dice que va a tratar con usted en cuanto a esto. Bien, vamos a detenernos aquí hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted concluya la lectura del capítulo 7 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.